La meditación no se opone a la acción. No requiere permanecer inmóvil ni aislado de la realidad. Muchos la vinculan con sentarse, cerrar los ojos y no hacer nada. Y sí, aunque esa puede ser una opción, no es la única. Ni siquiera resulta indispensable. Es posible meditar al cocinar, al limpiar la casa, al comer o al simplemente caminar por la calle. Incluso al conversar o hablar ante un público como este. Solo es necesario estar plenamente presentes. Lo esencial no es la acción, sino la manera de actuar. Y en particular, ¿desde dónde nace la acción? Permanecer conectado a ese centro inalterable es como estar en el ojo del huracán. Todo alrededor puede moverse, cambiar o incluso desbordarse, pero se mantiene una calma plena que nace de la estabilidad. Una estabilidad que no depende de tener el control de la situación, de dominar las circunstancias. Y cuando la meditación pasa de ser una práctica a una forma de vivir, todo empieza a cambiar. Nuestra forma de estar en el mundo ya no es la misma. En vez de resistir lo que ocurre, aprendemos a fluir con ello, a leer la realidad sin forzarla ni huir, a responder en lugar de reaccionar y a abrir espacio, incluso cuando todo se vuelve difícil. Esto no nos vuelve pasivos en absoluto, no es resignación, tampoco indiferencia. Seguimos actuando, pero desde otro lugar. Desde una comprensión que florece sin conocerlo todo. Con esa actitud, incluso los momentos más duros se atraviesan con cierta calma. Aunque no duelan menos, ya no logran desestabilizarnos. Y eso en la vida cotidiana marca una diferencia enorme, gigantesca, diría. La meditación genuina está libre de metas. No busca un resultado fijo ni exige técnicas rígidas. Tampoco es un medio para lograr un objetivo determinado, ni una tarea más en la agenda. En su esencia, meditar es abrirse a lo que ocurre, tal como es, sin maquillar, adornar, ocultar, ¿no? Esconder, ni rechazar. Y cuando dejamos de forzar la experiencia, algo profundo comienza a aflojarse. La mente, poco a poco, gradualmente, suelta su hábito de juzgar, de controlar, etiquetar, comparar y aferrarse a lo conocido. Al soltar todo eso, emerge un silencio profundo. Es una quietud que no se esfuerza y aparece cuando no escapamos. Y en esa quietud tocamos lo más auténtico de nuestro ser. Ahora, profundicemos en la relación entre la meditación y el tiempo. La mente salta sin cesar entre lo que fue y lo que podría ser. Fragmenta el tiempo en pasado, presente y futuro.
Pero esa división es una construcción mental, no una experiencia real. El pasado ya no está. El futuro aún no llega. Y el presente verdadero no está dentro del tiempo. Es una presencia que no empieza ni termina. No tiene principio ni final. Cuando meditamos, accedemos a esa dimensión presente que simplemente es. Es independiente del reloj y del calendario. Se sostiene sin el apoyo del pensamiento. Permanece ahí, disponible, aguardando que dejemos de huir. En última instancia, la meditación nos libera de la ilusión creada por el tiempo. Superamos la tensión de apresurarnos, recordar, planear o anticipar constantemente y nos reconecta con el presente que no necesita ser mejorado, corregido, decorado ni completado. La meditación nos invita a vivir con conciencia, atentos al presente, abiertos a la hora. Porque en ese estado dejamos de mirar la vida desde afuera. Pasamos a formar parte de un mismo ser que abarca tanto el universo como nuestra existencia. Y cuando tocamos ese núcleo queda una presencia muy clara, muy estable. Un espacio donde la sensación de carencia se disuelve y sin metas que alcanzar o vacíos que llenar, descubrimos que ya somos completos. Porque al soltar todo lo demás aparece lo que ya estaba ahí. El presente deja de ser un punto de la coordenada del tiempo. Se revela como un horizonte abierto, una dimensión ilimitada, una hora en el que cabe todo. Y ahí, en ese ahora, está la verdadera libertad. Como una condición inherente a lo que somos, que solo espera ser reconocida. Meditar no significa huir del mundo. No es escapar de la vida, tampoco cerrarse. Es adentrarse con mayor profundidad, es mirar de frente cada experiencia y estar presente en lo que toca vivir. Cada instante, si estamos atentos, se vuelve una oportunidad para despertar a lo que ya somos. Nuestra naturaleza esencial es como un cielo despejado. Y claro, en ese cielo aparecen nubes, a veces livianas, casi transparentes, blancas, otras veces densas, oscuras, pesadas. Esas nubes son pensamientos, emociones y circunstancias que atravesamos. Van y vienen, cambian de forma, a veces cubren el sol. Pero, atención, ninguna puede alterar el cielo que las contiene. El cielo sigue siendo cielo, con o sin nubes. Así también lo indestructible permanece en lo más profundo de nuestro ser. Una presencia imperturbable, y ahí, justo ahí apunta la meditación. Meditar, en el fondo, no exige nada complejo. Es solo recordar lo que somos,
más allá del ruido mental, los roles, los miedos y las historias, más allá de los dramas. Es un regreso a un estado de ser más pleno y auténtico. Y al tocar ese estado, aunque sea un instante, la vida se transforma. Todo toma otro peso, otro ritmo, otro sentido, y con una resonancia silenciosa, la vida empieza a susurrarnos que no somos solo peregrinos, sino que somos el camino mismo.
Thank you.